El día de hoy vamos a empezar con las sesiones que están a mi cargo respecto a la teoría del delito. Vamos a ocuparnos de lo que es el delito en 4 sesiones. En esta primera sesión nos vamos a hacer una primera aproximación a lo que es el delito y vamos a establecer que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Delito se puede entender como una fórmula. Delito es igual a conducta o acción más tipicidad, más antijuricidad, más culpabilidad y más punibilidad. Podemos entender el delito como una fórmula. Delito igual a todas esas categorías. O también lo podríamos entender el delito como un sistema de filtros, la teoría del delito como un sistema de filtros, en el cual el filtro más grande sería la tipicidad. Un filtro grande sería la tipicidad. Luego tendríamos un filtro un poco más pequeño que sería la antijuricidad. Un filtro más pequeño aún sería la culpabilidad. Y el último filtro bien pequeñito sería la punibilidad. Con lo cual, si la conducta es capaz de pasar por todos esos filtros, la conducta será delito. Una conducta que pasa por el filtro de la tipicidad, por el filtro de la antijuricidad, por el filtro de la culpabilidad y de la punibilidad y llega al final de los filtros, esa conducta será delito. Entonces, el delito lo podemos entender o como un sistema de filtros o como una fórmula. Si lo entendemos como una fórmula, la fórmula del delito será delito igual culpabilidad, conducta más tipicidad, más antijuricidad, más culpabilidad, más punibilidad. De todas las categorías del delito, la categoría más grande, la categoría más amplia, la categoría fuerte es la tipicidad. Si me preguntan cuál es la categoría del delito más grande, cuál es la categoría del delito más fuerte, de hecho que es la culpabilidad. Porque es una categoría, la culpabilidad, dentro de la teoría del delito, la categoría más grande, la categoría más amplia es la tipicidad. Porque en la tipicidad vamos a estudiar casi todas las figuras que conocemos. En la tipicidad vamos a estudiar la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva. En tipicidad se estudia, dentro de la tipicidad objetiva, la causalidad, la imputación objetiva, los elementos del tipo, que son elementos normativos, los elementos descriptivos. La tipicidad, como veremos, es la categoría más grande. En tipicidad se estudia sujetos, y si estudiamos sujetos tenemos que estudiar autoría y participación. En tipicidad se estudia elementos, como habíamos visto. En tipicidad se estudia concursos de delitos, iter criminis, tentativa. Gran parte del Código Penal está destinado a estudiar tipicidad. Por eso es que de todas las categorías del delito, la tipicidad es la categoría más amplia, la categoría más grande. Concluyendo, ¿qué es el delito? Es una acción o es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Eso es el delito. Empecemos con la primera definición de la tarde. ¿Qué es acción? ¿Cuándo hay acción? Hay acción. La acción, sin duda, es, vamos a definir qué cosa es conducta. La conducta puede ser una acción o la conducta puede ser una omisión.
La conducta es una acción cuando hablamos de un hacer y puede ser una omisión cuando hablamos de un no hacer. Para el derecho penal es relevante tanto las conductas de acción como las conductas de omisión. Se puede cometer un delito a través de un hacer haciendo algo, o se puede cometer un delito a través de un no hacer. Las dos formas, comisiva y omisiva, valen para cometer un delito. Sin embargo, antes de entrar en detalle en cuándo hay una acción y cuándo una omisión, tenemos que establecer que hay supuestos en los cuales no hay conducta. Y cuando no hay conducta cuando no hay voluntad y cuando no hay conciencia. Porque la conducta tiene que ser, la conducta es voluntaria y consciente. Por lo tanto, si no hay voluntad y no hay conciencia, ni siquiera hay conducta. Y si no hay conducta, ya no seguimos analizando las demás categorías de la teoría del delito. Porque para analizar si esa conducta es típica, y si la conducta siendo típica es antijurídica, y así sucesivamente, primero tenemos que establecer si hay una conducta, porque hay supuestos en los cuales ni siquiera hay conducta. ¿Cuándo no hay conducta? Cuando no hay voluntad o cuando no hay conciencia. Porque la conducta tiene que ser voluntaria y consciente. Si no hay voluntad o no hay conciencia, no hay conducta. Ejemplo, ¿cuáles son los supuestos de ausencia de conducta o ausencia de acción? La fuerza física irresistible, los estados de inconsciencia y los actos reflejos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en una fuerza física irresistible, por qué en un estado de inconsciencia y por qué en un acto reflejo no hay conducta, no hay acción, hay ausencia de acción? Porque los tres se parecen en algo. En los tres no hay voluntad. En una fuerza física irresistible no hay voluntad. La fuerza física irresistible obedece a un acto ajeno a la voluntad. Y tampoco hay voluntad cuando hay un estado de inconsciencia, porque una persona que está inconsciente no tiene voluntad y tampoco tiene conciencia, y un acto reflejo tampoco es un movimiento voluntario. Por lo tanto, en estos supuestos no hay conducta. Y si no hay conducta, ya no seguimos analizando si hay tipicidad, antijurisdicción y culpabilidad. Porque para que haya tipicidad tiene que haber conducta. Y no hay conducta cuando no hay voluntad y no hay conciencia. Muy bien. Dicho esto, seguimos avanzando ya a lo que me interesa más, que es cuando estamos ante estas categorías que vamos a estudiar ahora. Yo les había dicho, la categoría más grande del delito es la tipicidad. La tipicidad, comúnmente la conocemos como la descripción que está en el Código Penal de algún tipo penal. Primera aproximación. La antijuricidad dice, una conducta es antijurídica cuando es contraria al derecho. Una conducta será antijurídica cuando no está justificada por el derecho. Una conducta es antijurídica cuando no hay una causa de justificación. Y por último, una conducta es culpable cuando se le puede reprochar a la persona que ha realizado la conducta típica y antijurídica lo que ha hecho. Hay capacidad de reproche, se le puede reprochar lo que ha hecho. ¿Qué quiere decir que se le puede reprochar? Que se le puede decir que pudo haber actuado de otra manera, que pudo haber actuado de un modo distinto. Y lo otro es cuando es imputable, o sea, cuando tiene capacidad de responder penalmente. Hay dos tipos de teorías, las teorías bipartitas y las teorías tripartitas. Las teorías bipartitas del delito son las que solamente reconocen dos categorías. Dicen que el delito es una conducta típicamente antijurídica y culpable. En las teorías bipartitas, la antijuricidad y la tipicidad es un todo, con lo cual la tipicidad será los elementos positivos del tipo
y la antijuricidad será los elementos negativos del tipo, es un todo. Y la otra categoría, la culpabilidad. Por eso son las teorías bipartitas. Reconocen solamente estas dos categorías, antijuricidad y culpabilidad. Las teorías tripartitas, que son las más conocidas, nos hablan de tres categorías. En una teoría tripartita tenemos la tipicidad, tenemos la antijuricidad y la culpabilidad por separado. Las teorías bipartitas, como ya habíamos repetido, ya habíamos dicho, la antijuridicia es el tipo global del injusto, la conducta típica y antijurídica, y luego viene la conducta culpable, el tipo positivo y el tipo negativo. Las causas de justificación serán los elementos negativos del tipo, y la descripción típica será el elemento positivo del tipo. Cuando estudiamos la tipicidad, dentro de la tipicidad les había dicho yo que es la categoría del delito más amplia, porque en tipicidad estudiamos casi todo. En tipicidad estudiamos sujetos, y cuando estudiamos sujetos estudiamos autoría y participación. Luego estudiamos el objeto material, la conducta típica, los elementos normativos, los elementos descriptivos de la conducta descrita. Acá estudiamos en tipicidad objetiva si esa conducta típica causó o no un resultado, y estudiamos imputación objetiva. En tipicidad subjetiva vamos a estudiar el dolo, la culpa, y no está puesto acá, pero también va la finalidad o la tendencia interna trascendente. Eso se estudia en la parte subjetiva. Muy bien. En este momento yo me quiero detener en la conducta o la acción, que es lo que vamos a profundizar en esta sesión. La acción supone un hacer o un no hacer. La conducta puede ser un hacer o la conducta puede ser un no hacer. Por lo tanto, los delitos se pueden realizar o por acción o por omisión. Un delito puede ser de acción o un delito puede ser de omisión. De esto, obviamente, es mucho más fácil hablar de acción, porque la acción es simplemente un hacer. Ejemplo, si yo cojo esta botella y se la aviento a una persona, será una acción. Pero si yo veo a la persona que está convulsionando en el suelo, que tiene un ataque de alguna enfermedad, tiene un ataque de epilepsia y no lo auxilio y me voy de frente, eso será una omisión. Por lo tanto, un delito se puede cometer tanto por una acción como por una omisión. La omisión puede ser de dos tipos. La omisión puede ser una omisión pura o una comisión por omisión, también conocida como omisión impropia. La omisión es el no hacer. Ya habíamos hablado. La acción es un hacer y la omisión es un no hacer. Con la acción hablamos de un hacer y con la omisión hablamos de un hacer. Pero esta omisión, este no hacer, puede ser de dos tipos. La omisión puede ser una omisión pura o puede ser una comisión por omisión, también conocida como en doctrina como omisión impropia. Comisión por omisión y omisión impropia quiere decir lo mismo. La omisión impropia. Lo importante es las diferencias entre ambas figuras, las diferencias entre una omisión pura y una comisión por omisión, que es lo que voy a mirar a continuación. Vamos a tratar en este estado de la sesión de diferenciar
la omisión pura de la comisión por omisión. Para lo cual, debo partir por un ejemplo. Yo les había dicho que la omisión puede ser de dos clases. La omisión, o sea, un no hacer, puede ser de dos clases. La omisión pura y la comisión por omisión, también conocida bajo el nombre de la omisión impropia. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos figuras? Entre la omisión pura y la comisión por omisión o omisión impropia. La primera gran diferencia es que la omisión pura es una omisión de peligro. ¿Qué quiere decir? Que en la omisión pura no se necesita que se produzca un resultado. El delito queda perfeccionado con la sola omisión, independientemente de que se haya producido un resultado. Basta que el bien jurídico haya sido puesto en peligro. Ejemplo, omisión de socorro. No se necesita que el que no sea socorrido fallezca o se lesione gravemente. Basta que se genere el peligro de no haberlo socorrido. Por lo tanto, la omisión pura es una omisión de peligro. Mientras que la omisión impropia o la comisión por omisión es una omisión de resultado. ¿Qué quiere decir? Que para que haya delito de omisión impropia o comisión por omisión, tiene que haberse producido un resultado. Tiene que haberse dado necesariamente un resultado. La omisión pura es una omisión expresamente tipificada. La omisión pura tiene que estar expresamente tipificada como conducta omisiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Código Penal tiene que estar descrito el tipo penal como tipo de omisión. La conducta tiene que estar descrita como conducta omisiva. Mientras que la comisión por omisión, no. Vía comisión por omisión podemos cumplir y podemos cometer cualquier delito. No solamente los delitos descritos como omisivos. Quiere decir que con comisión por omisión podemos cometer un homicidio, podemos cometer lesiones, etc. Porque la omisión impropia te puede hacer incurrir en cualquier delito, incluso, y acá es mucho más aplicable, un delito funcionarial. Una comisión por omisión puede llevarnos a cometer una colusión desleal, un delito funcionarial. Muy bien, un peculado también, por ejemplo. El delito de omisión pura es, ya les había dicho, de peligro, es expresamente tipificado como conducta omisiva, pero además hay una cosa más. Es un delito en el que puede incurrir cualquier persona. Cualquier persona puede incurrir en un delito de omisión, mientras que en un delito de comisión por omisión o de omisión impropia únicamente puede incurrir el garante. Es un delito en el que solamente puede incurrir el garante, no otra persona, solo el garante. Vamos, explico un poco esto. El garante no es porque se le ocurra al legislador que sea el garante. El garante solamente puede ser un garante por ley. Los padres respecto a sus hijos, por ejemplo, los cónyuges, garante por ley, puede ser un garante por contrato. El que se obliga a ser garante, ejemplo, un salvavidas. Un salvavidas se obliga a ser garante. Y por último, puede haber garante por injerencia. ¿Qué quiere decir el garante por injerencia? El que causa el peligro está obligado a neutralizar el peligro. Si A causa un peligro, ese A debe neutralizar el peligro. Ese es el garante por injerencia, es garante del peligro que ha generado. Entonces, dicho esto, de manera conceptual, de manera
de definición, ya podemos ahora poner algunos ejemplos. Un ejemplo de omisión pura es la omisión a la asistencia familiar. Un ejemplo de omisión pura es la omisión de socorro. ¿Por qué? Porque la omisión de socorro es una omisión de peligro. La omisión a la asistencia familiar también es una omisión de peligro. 2. La omisión de socorro está expresamente tipificada como conducta omisiva, al igual que la omisión de asistencia familiar. Están expresamente tipificadas como conducta omisiva. Y en ambas pueden incurrir cualquier persona, no solo el garante. Ejemplos de omisión impropia. Imaginémonos una omisión propia o una omisión impropia. Tiene que ser, vamos a poner el ejemplo del papá que tiene su hijo y tiene su niño, y el niño mete su mano al enchufe. Hay una omisión allí, una omisión de cuidado del padre que no cuidó a su hijo, y su hijo metió la mano al enchufe y se electrocutó. Ahí hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Lesiones. Se puede incurrir en cualquier delito, lesiones. ¿Y quién lo incurre? En este caso el garante, que es el padre que no cuidó a su hijo. Pero habíamos dicho, la omisión impropia o comisión por omisión necesita un resultado. ¿Qué quiere decir? Que si el niño es descuidado por su padre y mete su mano al enchufe, pero no le pasa corriente, pero no se electrocuta porque pues ese día no hay luz, la conducta no habrá tenido un resultado y será penalmente irrelevante, porque para que haya comisión por omisión o omisión impropia tiene que haber un resultado. Si no hay un resultado, no pasará de ser una anécdota. Ese es un ejemplo de comisión por omisión por garante legal. Ejemplo de comisión por omisión por contrato. Recordemos todos el tema de la discoteca Utopía, donde muchos jóvenes murieron como consecuencia de un incendio en la discoteca Utopía. Ahí ha habido una omisión también. ¿Pero qué tipo de omisión? Una omisión impropia, porque fue una omisión del garante. ¿Quién era el garante? El administrador, el responsable de la discoteca, el que tenía que poner las condiciones de seguridad, las salidas contra incendios, los extintores, y no los puso. Y esa omisión, ¿qué generó? Resultado: incendio, muerte de personas. Por lo tanto, es una omisión del garante. Y se puede incurrir en cualquier delito. En este caso de Utopía, se incurrió en el delito de homicidio. Otro ejemplo de comisión por omisión, o omisión impropia, tenemos en el caso que es bastante común, que es el caso, por ejemplo, de un perro. Si yo tengo un perro que es bravo, tengo un perro que saco a la calle, yo me convierto en garante de una fuente de peligro por injerencia, porque yo estoy creando un peligro al sacar un perro bravo y tengo que convertirme en garante de todos los que están en la calle. Si mi perro muerde, hay un resultado, yo incurriré en lesiones. Si mi perro daña, hay un resultado, yo incurriré en daños. Si mi perro mata, hay un resultado, yo incurriré en homicidio. Después discutiremos si es un homicidio simple, un homicidio culposo o de repente un homicidio con dolo eventual, según las circunstancias. Entonces, lo que yo quiero que ya quede claro es que un delito se puede cometer o por acción, mediante un hacer, o por acción, vamos a decir mejor conducta, mediante un no hacer. Cuando estamos ante un delito cometido con un no hacer, estamos ante un delito de omisión. No hacer. Y esa omisión es o pura o comisión por omisión. Esta comisión por omisión es muy relevante hoy día en delitos funcionariales o delitos de infracción del deber. Esta omisión pura no es tan usada porque es para delitos puntuales. Es una omisión de peligro y tiene que ser expresa, con lo cual esta omisión pura está en el modelo, está en el código, pero no es tan usada. La omisión más importante, la omisión que nos debe merecer especial atención, es la comisión por omisión o la omisión impropia, porque esta nos permite incurrir en cualquier delito
porque esta es una omisión de resultado y esta es una omisión del garante. Y es de especial importancia para delitos de infracción del deber, para delitos funcionariales, porque en ese tipo de delitos es muy fácil verificar un resultado, es muy fácil verificar una omisión y es fácil establecer la posición de garante de este funcionario o servidor público. Entonces, ese es un punto en el que yo quería detenerme unos minutos. Entonces, como veíamos, la omisión es de dos tipos, pura y comisión por omisión. Ambas son de no hacer, pero la comisión por omisión incluye un detalle más. Obliga a evitar un resultado. ¿Por qué? Porque hay una persona que en la comisión por omisión es el garante, es el que tiene ese deber especial. La omisión pura, yo les había dicho, el tipo penal de omisión pura es un tipo penal que describe una situación típica. Les había comentado que la omisión pura tiene que estar expresamente tipificada, tiene que estar regulada como tal, como conducta omisiva en la situación típica descrita en el Código Penal. ¿Qué quiere decir eso? Debe decir el Código Penal ausencia de acción como presupuesto para cometer el hecho. El que no socorre, el que no paga alimentos, la conducta debe estar descrita como omisiva. Claro, el que tiene que incurrir en este delito tiene que tener capacidad para realizar esa acción. Eso está por descontado. Ejemplos de omisión pura que nosotros podemos mirar son el de la omisión de socorro prevista en el artículo 126 del Código Penal, que nos dice el que omite prestar socorro a una persona. ¿Ven? La conducta omisiva está descrita en el tipo penal como conducta omisiva. El que omite prestar socorro a una persona herida o incapacitada poniendo en peligro su vida. ¿Ven? Omisión de peligro. No necesita que la persona se muera y puede incurrir en esa conducta de omisión pura cualquier persona. Otro ejemplo es el de la omisión de auxilio o aviso a la autoridad prevista en el artículo 127. Esta conducta también está regulada como una conducta omisiva. Esta conducta también está regulada como una conducta omisiva y dice: el que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado grave inminente y, la palabrita, omite prestarle auxilio inmediato o se abstiene del aviso a la autoridad, será reprimida con, vemos los tres puntos que hemos hablado. La omisión pura es de peligro, la omisión pura es expresamente tipificada y en la omisión pura puede incurrir cualquier persona. Estas omisiones pueden ser cometidas por cualquier persona, no solo por el garante. Están expresamente tipificadas como conducta omisiva y son omisiones de peligro. Distinto es lo que acontece con la comisión por omisión, también conocida como omisión impropia. Con la comisión por omisión, también conocida como omisión impropia, la situación es diferente. Porque en esta comisión por omisión, también conocida como omisión impropia, tenemos, como ya les había comentado, el primer punto tiene que ver una posición de garante. Segundo, esa omisión, esa ausencia de acción, tiene que haber sido la causa del resultado. Tiene que haber causado un resultado. Y por último, ese agente, ese sujeto activo, tiene que haber podido evitar ese resultado por su condición de garante. Entonces, acá hay un punto fundamental. El dolo no solamente debe abarcar la ausencia de acción, sino también la posibilidad y necesidad de evitación del resultado desde su posición de garante. Lo que interesa acá es que haya podido evitar el resultado actuando desde esa posición de garante. Desde esa posición de garante debe haber podido evitar el resultado. En la omisión impropia o comisión por omisión es fundamental la posición del garante. Yo les había dicho
no es uno garante cuando se le ocurra. Uno es garante en situaciones muy puntuales. Les había comentado, ley, contrato o injerencia. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de cuando una persona tiene la posición de garante. Un ejemplo en el que una persona tiene una posición de garante es el caso, por ejemplo, de cuando alguien de forma voluntaria se pone en esa posición, o cuando alguien controla cierta fuente de peligro, cuando se ha creado ese riesgo. Ejemplo, el tema de un salvavidas. Si una persona se compromete a trabajar como salvavidas en una piscina, automáticamente se compromete a neutralizar todos los peligros que puedan haber en esa piscina por un contrato, porque él está asumiendo voluntariamente esa posición de garante. El tema familiar es un tema legal. Los padres son garantes respecto de sus hijos cuando estos son menores, así como hay deber de garante entre los cónyuges. Las comunidades de peligro también hacen una situación de garante, por ejemplo, cuando varias personas intervienen en una actividad peligrosa, por ejemplo en alpinismo, están obligados a socorrerse los unos respecto de los otros. El tema de la injerencia, habíamos hablado bastante. La injerencia tiene que ver con quien provoca un peligro, está obligado a neutralizar. Si alguien provoca un peligro, ese alguien que provoca un peligro debe neutralizar el peligro porque lo ha provocado. El que provoca el peligro debe neutralizarlo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama injerencia. ¿Qué es la injerencia? La obligación que tiene la persona que ha creado el peligro de neutralizar ese peligro. Si Juan Pérez creó la fuente de peligro, Juan Pérez tiene que neutralizar. Ejemplo, si en este momento se me ocurre hacer un asado, para lo cual pongo leña, hago una fogata y hago el asado, estoy creando un peligro al prender fuego. Mi obligación es, cuando termine el asado y me coma la carne, apagar el fuego, porque yo creé el peligro y yo debo neutralizarlo. El que tiene también animales, instalaciones peligrosas, los perros bravos, también es garante respecto de esto. Y también hay una función de garante cuando tengo personas a mi cuidado, que debo vigilar respecto a los males que estas puedan causar. Por ejemplo, soy garante respecto de lo que puede hacer una persona privada de discernimiento, un enajenado mental agresivo. Yo soy también garante por la posición que tengo respecto de esa persona. Con esto cerramos la parte que tiene que ver con la conducta. La parte que tiene que ver con la conducta, que ya en estas alturas de la exposición debería quedar clara como que el primer elemento que tenemos que estudiar en materia penal es la conducta. Solamente para refrescar, solamente para hacer un recordaris, vamos a en este momento decir que el primer elemento de estudio, el primer elemento de análisis va a ser la conducta. Y esa conducta puede consistir, como les habíamos dicho, en una acción o en una omisión. Y esa omisión puede ser una omisión pura o propia, o una comisión por omisión o omisión impropia. Esta conducta, que puede ser una acción o puede ser una omisión, es el primer aspecto que tenemos que estudiar en teoría del delito. Porque solo una conducta, que es conducta, puede ser conducta típica. Solo una conducta que es conducta puede ser conducta típica. Entonces, esa conducta, en algunos supuestos, no es conducta. Y cuando no es conducta, habíamos explicado ya que no era conducta cuando estábamos ante una falta de voluntad
o ante una falta de conciencia, porque había quedado claro ya que la conducta era voluntaria y consciente. Si no había voluntad o no había conciencia, simplemente no había conducta, porque estaríamos ante una fuerza física irresistible, ante un estado de inconsciencia o ante un acto reflejo. Y si estamos ante un acto reflejo, una fuerza física irresistible, un estado de inconsciencia, simplemente no hay conducta. ¿Por qué? Porque no hay voluntad y porque no hay conciencia. Porque toda conducta tiene que ser voluntaria y consciente. Hasta acá, lo que es conducta. ¿Qué es lo que sigue en teoría del delito? Cuando yo ya verifiqué que hay conducta, o sea, ya me queda claro que hay conducta porque hay voluntad y porque hay conciencia, y ya me queda claro que esa conducta es o de acción o de omisión, ya tengo el primer elemento en teoría del delito, que es la conducta. Lo que tengo que verificar a continuación es el nexo causal. Si esa conducta fue la causa del resultado. El siguiente nivel de análisis es verificar si esa conducta que ya identifiqué, si esa conducta que ya precisé, causó o no un resultado. ¿Y cuándo sé que una conducta causó o no un resultado? Cuando hay una relación de causa-efecto. Y esto solo lo voy a saber con las únicas teorías de causalidad que están vigentes hoy día, porque en materia de causalidad hoy día están vigentes las teorías naturalísticas, que son las únicas que hasta la fecha se mantienen, porque esas teorías individualizadoras de la causa próxima, de la causa adecuada, ya hoy día están en desuso.